La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Los últimos momentos de su vida. Mi abuelo Eusebio. Aunque no llegué a conocerlo, desde el momento en el que apareció en mi vida, después de haber investigado su pasado, hoy me parece y siento que hemos compartido una vida llena de muchos momentos juntos. He querido entender sus sentimientos, comprender sus actitudes y los momentos más difíciles de sus vidas. Qué difícil es ponerse en la piel de una persona que está en las postrimerías de la muerte, la antesala de su final. Quería sentir esos momentos en los que mi abuelo, solo y rendido, se dio cuenta que su final se acercaba. Encontrándose tan lejos de las personas que amaba y añoraba, a los cuales no podía mirar a la cara para decir un simple te quiero o un adiós. A ese momento tan crítico me trasladé para intentar comprender sus sentimientos y poder escribir este texto. No ha sido nada fácil colocarme en su lugar, entendiendo, como padre que soy, el amor de un padre hacia un hijo o una hija. He podido acercarme a esos últimos instantes de su vida. De esta manera he querido reflejarlo. Mi abuelo clamando por su hija. ¿Dónde estás, mi pequeño lucero? Soñar con tu presencia es mi único sustento para seguir sobreviviendo en este maldito infierno. Los días pasan, las fuerzas se agotan, el dolor y la fatiga van minando mis huesos. Soñar con tus ojos, tu boquita, tu rizado y pelirrojo cabello es mi único consuelo. Por mi mente solo asoma la figura de tu recuerdo, y me estremece pensar que tu imagen se irá desvaneciendo. ¿Dónde te encuentras, mi lucero? Lo daría todo por un solo instante para poder acariciar tu bonito pelo. Busco tu sombra por todas partes, pero en ninguna tu rostro encuentro. ¿Dónde estás, mi pequeño lucero? Tu semblante es mi sosiego, tu ausencia mi agonía. Necesito despedirme, pero no te veo. ¿Dónde estás, mi niña? Necesito tu consuelo. Muy buenas, queridos amigos, amigas. Letras mixtas, cultura. La cultura es memoria. Es muy importante que tengamos en cuenta todas las personas que nos precedieron. Todas las personas que nos precedieron en valores, todas las personas que nos precedieron en memoria democrática. Y hoy yo tengo invitado a Tomás Romero Crespo. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias. Un verdadero placer estar contigo. El placer mío. Tengo en mi mano varios libros que o has publicado o están a punto de salir en torno a la memoria de tu abuelo. Sí, sí. ¿Quién era tu abuelo? Mi abuelo era un republicano español, como los miles de republicanos que tuvieron que exiliarse tras la guerra y terminaron en los campos de concentración nazi, con no muy buen recuerdo para él. De los 9.000 españoles republicanos que pasaron por los campos de concentración, más de 7.500 fueron asesinados, entre ellos mi abuelo. Cuando yo empezaba la introducción de la memoria democrática y la importancia de recuperar ese legado para hablar de todas estas personas que dejaron la vida por la libertad y tras un golpe de Estado absolutamente cruento y fascista, es bastante importante narrar y contar. ¿Tú cómo has contado la vida? ¿De una manera novelada? ¿Son biografías? ¿Has hecho exposiciones? Cuéntame, ¿cómo has recuperado la memoria de alguien importante para todo el país, pero más importante para ti porque era tu abuelo? La verdad es que no conocía absolutamente plenamente lo que le había pasado a mi abuelo hasta después de escribir su historia. Ahondar en su memoria me hizo darme cuenta de lo importante que es descubrir una historia silenciada durante tanto tiempo, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues en la familia no se escuchaba, no se hablaba nada porque por la represión. Por el miedo. Por el miedo. La represión tras la guerra hizo acallar a toda esta familia de algún modo para salvaguardar a sus hijos, ¿no? Para que no fueran llamadas las mujeres de los rojos, la madre de un rojo. El silencio hizo llevar a todas estas personas, como mi abuelo, al olvido. Yo prácticamente de él
sabía que había nacido en Torrecampo y que había muerto en un campo de concentración. Incluso ignoraba qué campo de concentración era. Pero surgió en agosto de 2020 una noticia que trastocó toda mi vida, ¿no? Un día, escuchando una historia en la radio, que la ministra Carmen Carbo iba a homenajear al último superviviente español que pasó por un campo de concentración nazi. Estaba escuchando la radio. Todas estas noticias pues me atraen, me llaman mucho la atención, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa al conocer de dónde era originario esa persona, que se encontraba en Francia? Era de Torrecampo, de mi pueblo. Fíjate. Dios, un pálpito, ¿no? El corazón no paraba de latirme. Habrá conocido a mi abuelo, sabrá lo que le ocurrió. Quería ponerme en contacto con él. Vivía en Aix-en-Provence, en Francia. Ya había sido reconocido allí en Francia y ahora iba la ministra Carmen Carbo a homenajearlo, ¿no? Me puse en contacto con el ayuntamiento donde vivía y me pusieron en contacto con ellos. Le mandé varios correos, pero al final nunca recibí contestación. A las pocas semanas falleció este hombre. Todas mis dudas, mis ganas de ir allí a hablar con este hombre para que me explicase sobre mi abuelo desaparecieron, ¿no? Pero a partir de ahí pues comenzó una búsqueda para traer la memoria de mi abuelo, para rescatarlo. Ese abuelo que nos fue arrebatado, pues quería devolverlo a la familia, ¿no? Empecé a investigar el primer libro, investigar sobre él todo lo que... Bueno, ese es mi abuelo, el otro, ¿no? Ese. Empecé a investigar sobre mi abuelo, por dónde estuvo, por dónde recorrió, por dónde estuvo todos esos años, ¿no? Y escribí su libro. Después, la familia hicimos un viaje, porque yo quería ver y estar en el sitio, ese campo de concentración donde mi abuelo pasó los peores días de su vida, ¿no? Quería recorrer cada paso, cada rincón de ese campo, ¿no? Y la familia hicimos un viaje allí, ¿no? Y de ahí surgió ese segundo libro, un libro muy íntimo, con muchos poemas, con mucha dulzura, con todo mi sentimiento expresado en carne viva, ¿no? Y a raíz de eso, pues el verano pasado, en agosto, hice una exposición en mi pueblo, en Torrecampo. Torrecampo está en el Valle de los Pedroches, en Torrecampo. Está bien que lo en digas. El norte No de todo el Córdoba. mundo sabe dónde está Torrecampo y está muy bien. En el Buen Valle de los buen valle. Muchos bebemos la leche de los Pedroches, no lo sabemos. Sí, allí. Y con una buena aceptación de mis paisanos. Y luego, en mayo, el 5 de mayo, se celebró el 80 aniversario de la liberación del campo ¿Dónde estaba tu abuelo? de concentración de Mauthausen y Gusen. Yo quería rendirle a mi abuelo mi especial homenaje a él y a todos, y hacerlo extensible a esos más de 9.000 republicanos españoles que pasaron por allí, ¿no? Entonces, qué mejor en un sitio donde trabajo, en Densoten. La fábrica me dio toda la oportunidad y puse allí la exposición para presentarlo a todos esos compañeros con los que llevaban más de 30 años conviviendo, otra gran familia. Qué honor, ¿no? Sí, sí. Y muy bien aceptado y todo. El hecho de bucear en esa memoria familiar que ha estado tanto tiempo oculta ha debido de ser una explosión de emociones absolutamente enorme. ¿Cómo lo has vivido en el plano personal y con la familia? ¿En la familia todo el mundo le ha parecido correcto? Porque hay personas que ese miedo todavía está larvado ahí, todavía está dentro. Mira, lo he recibido de una manera triste, pero orgulloso a la vez, ¿no? Reconfortante de traer la memoria de mi abuelo. Investigar en su pasado me ha hecho conocer lo tristemente que por los sitios que pasó, ¿no? Toda esa penuria, todo ese dolor, tanto
de él, de mi abuelo, como de las personas a las que él amaba, como son precisamente sus padres, su mujer y su hija. Claro. Eh, Porque su hija era tu madre. Su hija era mi madre, ¿no? Prácticamente en mi casa no se hablaba absolutamente nada de él. Teníamos allí la foto puesta, pero prácticamente mi madre y mi abuela pues tuvieron que llevar ese dolor doblemente cruel Sí. en su interior. Doble. Viudedad doble. Y orfandad doble. Por no poder expresar ese sentimiento hacia su marido, a su padre, ¿no? De poder recordarlo, por ejemplo, en el Día de Todos los Santos, llevarle una vela, algún sitio donde poder llevarle esa vela. Sí. Y eso. Por desgracia, tú bien sabes que todavía existen miles y miles de personas españolas y españoles muertos sin rehabilitar su memoria en fosas comunes en este país, cosa que nos debería dar una vergüenza como país. Tremendo. Y todavía seguimos peleando para que eso tenga un lugar digno de memoria. ¿Tu abuelo ha sido reconocido como víctima de memoria democrática? ¿Le habéis logrado reconocer el valor? Sí, y además ya hemos solicitado el documento, que ya pues nos llegará en breve, ¿no? Y es normal que en el pueblo pues haya tiranteces, pero yo a todos los que me venían a decir, es que volvemos a abrir esta herida, no volvemos a abrir esta herida. Desde pequeño... Vamos a curarla. Vamos a curarla, eso es lo distinto. principal. Desde pequeño, mi madre a mi hermano Ángel y a mí nos mandaba todos los domingos a misa. Cuando llegaba a la puerta principal había una enorme placa con un montón de nombres de personas que habían fallecido en la guerra. Y yo pequeño buscaba el nombre de mi abuelo y nunca lo encontraba. Nunca lo encontraba. Una vez y otra. Y no sabía por qué mi abuelo, si sabía que había muerto en la guerra, ¿por qué no estaba ahí? Claro. Luego le decía yo a toda esta gente que se oponían, ¿por qué no tengo yo derecho de reconocer Lo tienes. a mi abuelo? Claro que lo tienes. ¿Cuántas personas han estado ahí expuestas, que le han rendido su homenaje a su familia y nosotros no hemos podido? Es indigno para la memoria de tu abuelo, claro que sí. Claro, Sobre sí. todo porque además esas personas que están ahí en esas placas, que estaban únicamente en ese lado de la historia y recibieron digna sepultura en su credo, las otras personas también deben recibir ese digno respeto una vez de muerto. Eso para empezar. Y en segundo lugar, que hay muchas víctimas posteriores a la guerra civil, como tu propio abuelo. Es decir, porque tu abuelo no murió en la guerra, tu abuelo murió en las consecuencias posteriores a una doble cruenta guerra, la guerra civil española y la guerra europea. Por lo tanto, debe tener una dignidad justa, sin ninguna duda. Yo quise rendir todos los mayores honores a mi abuelo, ¿no? Muy bien, ¿qué has hecho? Me enteré de que existían unas plaquitas conmemorativas que se le llaman Stolperstein, que hay más de 80, es el monumento más expandido del mundo, ¿eh? Son unos adoquines y de 10 por 10 y se colocan delante de la casa de todas esas personas que pasaron por los campos de concentración nazi. Cuando me enteré de ella, de tal placa, dije, mi abuelo va a tener la suya, muy bien, delante de su casa. Quise que fuera la primera de Andalucía, fue la segunda. Bueno, por circunstancias, buen mérito ser el segundo, ¿eh? Por circunstancias, pero bueno, orgulloso se colocó esa plaquita y se le reconoció hijo predilecto de su pueblo, a título póstumo. Muy bien, qué maravilla, emociona vértelo. Claro que sí, a mí también me emociona vértelo. Oye, muchísimas gracias por venir a contarme todo esto. ¿Tus libros se pueden comprar o cómo acceden para leer las personas tus libros? Sí, el primero está totalmente editado y se puede encontrar en Círculo Rojo. En Círculo Rojo y se puede encontrar en el Corte Inglés, en cualquier librería. Pues no lo olvidéis. ¿Y el segundo? Y el segundo está en periodo de edición. Pero échale un ojo. Es de la Asociación Triángulo Azul. Sí, a la que pertenezco. Vale, pues esa asociación habrá que estar pendiente de ella cuando se publique y se pueda comprar. Y Tomás, ha sido un verdadero honor conocerte. Un orgullo conocer a personas como tú que dignifican
nuestra memoria. Me emociona yo también, ¿eh? Porque también me afecta ese tipo de cosas. Siento cómo lo cuentas y me ha encantado conocerte. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido Seguiré mío. muy pendiente de todo lo que hagas. Haremos más cosas, las contaremos al mundo. Expondré la exposición donde quiera y por donde me llamen para exponer la vida de mi abuelo y de todas estas personas que tenemos que luchar por sacarlas del olvido. Su memoria, que es muy importante, porque sin memoria no hay personas. Un abrazo enorme, amigo. Un placer. El placer es mío. Amigos, amigas, como siempre, cultura y también cultura democrática. Fuerte abrazo. Gracias, chao.